Hola a todos, bienvenidos al canal MeteoWindy. Hoy lunes 6 de diciembre vamos a hacer un vídeo un poquito diferente. Vamos a hacer un vídeo un poquito más largo porque en esta ocasión vamos a hablar no solamente del Frente Frío número 12 que se está formando en el sur de los Estados Unidos, sino que también vamos a hablar de cómo interpretar los mapas meteorológicos que normalmente muchas veces nos presentan a lo mejor en los noticieros de televisión o que vosotros podéis ver en estas páginas como por ejemplo la de Conagua. Ahora mismo estáis viendo el mapa para hoy lunes 6 de diciembre, me gustaría que en especial nos fijáramos en este mapa y me gustaría pues interpretaros este mapa para que vosotros sepáis también entender por qué aparecen estos signos meteorológicos en este mapa y cómo todo esto nosotros lo podemos interpretar, incluso lo podemos ver en Windy. Vais a ver que va a ser un vídeo muy interesante, muy didáctico, porque si os quedáis hasta el final vais a aprender mucha meteorología y vais a entender cómo interacciona el aire, el tiempo en las capas medias y altas de la atmósfera con el tiempo en la superficie. Así que os animo a que os quedéis porque ya veréis que es un vídeo muy interesante, aparte de que luego al final hablaremos del Frente Frío número 12. Fijaros que este es el mapa, que como estáis viendo aquí de Conagua, pues es un poquito más complejo de lo que normalmente, ya os digo, se nos presenta en los noticieros. Aquí en el mapa veis, bueno, pues que hay dos canales de baja presión, vemos también que está aquí el Frente Frío número 12, lo podemos ya en este caso pintar prácticamente, aquí veis el Frente Frío número 12, que es este. Luego veis que aquí nos menciona una zona de, dice, circulación anticiclónica en niveles medios. Ahora veremos lo que esto significa. Fijaros que también habla de una vaguada superior, que es esta, con una zona de circulación, en este caso no anticiclónica, sino ciclónica. Y luego veis aquí que tenemos la corriente en chorro subtropical. Bueno, pues todo esto vais a ver cómo afecta el tiempo en toda la zona, por ejemplo, de México y al mismo tiempo de América Central, como vais a ver a continuación. Pero quiero que veáis lo diferentes que pueden ser los mapas meteorológicos y cómo esto nos puede confundir. Fijaros que si yo ahora os pongo el mapa, por ejemplo, del Centro Nacional de Huracanes, fijaros qué mapa tan diferente al mapa que vosotros acabáis de ver de Conagua, y es exactamente para el mismo día, para hoy. ¿Por qué hay esta diferencia entre este mapa y este otro? Pues muy sencillo, porque este mapa es un mapa de superficie, es decir, aquí simplemente lo que estamos viendo es cómo está el tiempo en la superficie, es decir, a nivel del mar. Aquí vemos que hay un anticiclón o una zona de altas presiones en la zona del océano Atlántico. Aquí vemos que hay algunos frentes fríos, como veis aquí, otros frentes estacionarios, zonas de baja presión, zonas de diferentes presiones aquí en los Estados Unidos, y daros cuenta qué detalle, daros cuenta que prácticamente en la zona del Caribe, América Central o incluso México, el tiempo es muy estable, no hay signos meteorológicos que realmente sean muy relevantes, no hay ni ondas tropicales, ni ciclones, no hay frentes, no hay prácticamente de nada, Sin embargo, veréis que en realidad sí que hay algunas cositas. Aquí tenemos un canal de baja presión, aquí hay otro canal de baja presión y prácticamente poco más. Aquí tenemos el Frente Frío número 12, pero situado todavía mucho más al norte, antes de que en este caso se desplace más hacia el sur, y como veis poco más. Bueno, ¿por qué es esta diferencia? Bueno, esta diferencia se debe a que aquí simplemente hemos visto que es un mapa de superficie, mientras que aquí es un mapa que es de superficie, de niveles medios de la atmósfera y de niveles altos de la atmósfera. Así que vamos a ir identificando todos estos parámetros, pero los vamos a identificar en windy.com para que veáis cómo todo esto afecta al tiempo que se produce en una región, da igual la que sea del mundo. Ahora mismo estamos aquí en México y en América Central o en los Estados Unidos, pero esto lo podemos aplicar a cualquier parte del mundo, y sabiendo interpretar estos parámetros en los niveles bajos, medios y altos, vamos a saber interpretar el tiempo en todo momento. Fijaros que ahora nos dice aquí primero que hay un canal de baja presión y que hay un frente frío aquí en la zona de los Estados Unidos. O en este caso vais a ver que el frente en realidad es un frente prácticamente estacionario. Bueno, nos vamos a ir ahora a Windy, fijaros, a Windy. ¿Y qué es lo que vemos en Windy? Mirad, si ponemos el mapa de presión en primer lugar, fijaros que aquí hay altas presiones, las bajas presiones estarían situadas en Panamá, y observar aquí esta línea de isobaras. Mirad, yo os la pinto, fijaros, mirad lo que hace aquí la línea, mirad cómo suben un poquito hacia arriba, veis cómo baja, y ahora veis cómo sube,
y veis cómo baja. Bueno, pues ya está. Aquí tenemos ya el canal de baja presión que indica en este caso tanto el Centro Nacional de Huracanes como el mapa de Conagua. Y observar que aquí también hay otro canal de baja presión, aquí se ve perfectamente que hay otro canal de baja presión, pero tal vez de menor intensidad, es decir, la presión aquí es más homogénea. Aquí la presión es más diferente o es más baja en comparación con esta zona, es decir, aquí hay una diferencia de presión más alta y por eso aquí los vientos son más fuertes, mientras que aquí no. Luego, por lo tanto, aquí ya tenemos dibujados los dos canales, aquí tenemos un canal y aquí tendríamos otro canal, que es lo que más o menos nos indica, en este caso, el mapa que hemos visto del Centro Nacional de Huracanes, es decir, aquí tendríamos un canal, lo ponemos aquí, aquí tendríamos un canal y aquí tendríamos el otro canal, así que más o menos ya tenemos los dos canales de baja presión. Vale, ahora lo que vamos a ver es el frente frío, vamos a ver el frente frío. Fijaros que Conagua nos dice que el frente frío ya estaría prácticamente para hoy lunes situado pues al norte de México y al sur de los Estados Unidos. Si vamos ahora a Windy, fijaros que ya lo estamos viendo aquí, mirad, aquí tenemos viento de componente norte, mirad, viento de componente norte, y aquí tenemos viento de componente sur. Fijaros dónde chocan las dos masas de aire, fijaros que chocan en esta zona. Luego aquí tenemos el frente frío número 12, porque el aire del norte choca con el aire del sur. Y aquí cuando se hace ese choque de esas dos masas de aire diferentes, aquí tenemos el frente frío. Bueno, pues, ¿queremos ver el frente frío mejor? Bueno, pues podemos ir al mapa de lluvias y ahí lo tenéis, ¿veis? Ahí ya tenemos dibujado el frente frío número 12, donde ahora mismo está situado, que es exactamente igual que lo que nos dice Conagua, como lo veis aquí. Luego aquí ya tenemos situado el frente frío y el canal de baja presión, principalmente, que está situado en esta zona del este de México. Luego aquí lo tenemos ya en Windy, el frente frío, aquí lo veis, perfectamente dibujado, el frente frío y el canal de baja presión, que es este, que está situado en esta área. Luego, por lo tanto, esto lo que nos indica es que, por supuesto, al haber un frente frío ya sabemos que donde va a llover más es en la zona donde esté el frente frío, por donde esté pasando. El canal de baja presión, como no es un canal excesivamente importante, aunque puede generar algo de inestabilidad, no generará muchas lluvias importantes, ni mucho menos en esta zona, a no ser que este frente frío vaya su curso hacia el sur, vaya entrando más aire frío de componente norte y entonces genere más inestabilidad. Pero bueno, ya hemos identificado los dos puntos que nos interesaba en la superficie. Pero fijaros que Conagua nos dice que aquí hay una zona anticiclónica en niveles medios, circulación anticiclónica en niveles medios. ¿Esto cómo lo podemos ver? Bueno, pues esto lo podemos ver yéndonos a los niveles medios de la atmósfera. Por ejemplo, nos vamos a ir al mapa de temperatura, vamos a coger un mapa de niveles medios, nos vamos al mapa de temperatura y nos vamos a ir a niveles pues de 500 hectopascales, que es como normalmente yo lo suelo utilizar. Esperar a ver si me deja que lo ponga. Aquí tenemos 500 hectopascales. Bien, daros cuenta en este mapa de temperatura a niveles medios, es decir, no estamos ni a 10.000 metros de altura ni estamos a superficie, estamos a 5.500 metros de altitud. Daros cuenta cuál es la circulación del viento. Mirad, la circulación del viento en esta zona de aquí, fijaros que es en este sentido, mirad, en el sentido de las agujas del reloj. ¿Os dais cuenta? Fijaros que ahí viene el viento en ese sentido. Luego, como es una circulación en el sentido de las agujas del reloj, esto es una zona anticiclónica, es decir, es una zona de estabilidad. De hecho, entonces, aquí lo que podríamos hacer ahora mismo es dibujar una A, porque esto es una zona anticiclónica o de estabilidad. Luego, aquí ya tenemos la zona localizada que nos indica Conagua con la A. Vale, ya la tenemos aquí dibujada. Recordad, aquí tenemos la A. Vale, ahora Conagua nos dice que sin embargo aquí hay una vaguada superior. Toda esta línea, ¿veis? Es una línea de vaguada superior. ¿Podemos ver esto en Windy? Por supuesto que lo podemos ver, aunque lo vamos a ver mejor ahora en otro mapa, pero fijaros aquí cómo lo podemos ver. Daros cuenta aquí cuál es la dirección del viento. Mirad, fijaros cómo aquí en los niveles medios de la atmósfera el viento hace esto, fijaros. ¿Os dais cuenta? Esta es
más o menos la trayectoria que tiene el viento. Vamos a poner una flechita. Daros cuenta que aquí, para tornar un momentito, me voy a pasar un poquito más para acá. Ahora si ponemos esto, bueno, lo trasladamos, no pasa nada, lo podemos trasladar. Esta sería la forma donde está situado todo y aquí lo hemos trasladado. Aquí nos permite hacer estos truquitos, los hacemos y ya está, no pasa nada. Vale, fijaros que aquí el viento hace esto, mirad. Daros cuenta que aquí hay otra zona en la que el viento hace esta circulación. Luego aquí tenemos, en realidad podríamos decir que es una misma vaguada, pero con dos secciones diferentes. Una que está situada en esta área, ahí la veis, y otra que está situada en esa zona. Veis que aquí, por ejemplo, si quitamos esto, son zonas donde la temperatura del aire es inferior. Por ejemplo, aquí tenéis temperaturas de 17 grados bajo cero a 5.500 metros de altitud, mientras que en la zona donde está la zona anticiclónica la temperatura es más alta. Veis que hay una diferencia de 10 grados entre esta área y esta área. Luego, ¿eso qué nos quiere decir? Que esta es una zona de estabilidad y esta es una zona de inestabilidad atmosférica, porque se ha producido una vaguada, es decir, ha entrado aire de las capas altas de la atmósfera hacia niveles o latitudes más hacia el sur, que está generando tiempo más inestable porque la atmósfera, en las diferentes capas que tiene, como veis, la temperatura que hay desde la superficie hasta la zona más, en este caso, más elevada, pues la temperatura es bastante más cambiante, es decir, hay un gradiente de temperatura que es más grande. Abajo, por ejemplo, en superficie puede que haya 25 grados, vamos a suponer, en el mar, y sin embargo arriba, a 5.500 metros de altitud, hay una temperatura de 17 bajo cero. Aquí, sin embargo, no hay tanta diferencia de temperatura entre los 5.500 metros y el nivel del mar. Luego, esta zona es atmósfera inestable y esta es zona de atmósfera estable. Daros cuenta que aquí hay dos masas, ¿veis? Dos masas. Bueno, aquí con agua lo que ha hecho ha sido simplemente pintar una. En realidad aquí hay otra, otra menos importante, pero aquí hay otra también. Luego aquí habría que dibujar otra zona también, zona de baja presión, podríamos decir, o vaguada superior, que abarca, como veis, toda esta área. En realidad es la misma zona. Bueno, ya hemos visto entonces dónde están las zonas de inestabilidad. Hemos visto claramente que las zonas de inestabilidad ahora mismo están situadas pues en el estado de Sonora, por ejemplo, en Chihuahua y en el Pacífico. Daros cuenta también, por otra parte, que si yo os pongo ahora el mapa del satélite, fijaros en las últimas 12 horas, esto es muy interesante, fijaros en las últimas 12 horas dónde se ha generado realmente mayor inestabilidad. Daros cuenta, mirad el mapa, vamos a ponerlo, fijaros que aquí hay una zona que bien se ve, ¿veis? La zona precisamente la que hemos estado mencionando antes, que es esa zona de vaguada, donde se generan, en este caso, pues nubes de tormenta, lluvias, y daros cuenta que en toda esta zona, también del norte de México y en la zona interior, se está generando esta zona de inestabilidad, que no es que sea excesivamente importante las lluvias o lo que se esté formando, porque, como os he dicho, no es que sean temperaturas excesivamente bajas, pero sin embargo es la zona más de inestabilidad. Mientras que, sin embargo, daros cuenta que la península de Yucatán, el sur del Golfo de México, América Central, el tiempo es muy estable. ¿Por qué? Porque estamos en esa zona anticiclónica a niveles superiores, donde el tiempo es mucho más estable. Luego, por lo tanto, aquí el tiempo es más inestable y aquí el tiempo es más estable. Daros cuenta, por otra parte, también, fijaros el flujo de las nubes. Daros cuenta que la dirección es esta. Si vemos, veis que la dirección es oeste hacia el noreste, como estáis viendo, esta es la dirección. ¿Por qué esta es la dirección de las nubes? Pues mirad, aquí lo vemos explicado. La dirección de las nubes es esta, porque aquí tenemos la corriente de chorro subtropical. Fijaros que esta es la corriente de cuál es la dirección del viento en niveles medios y altos de la atmósfera. Es por eso que si el viento viene del Pacífico, que trae más humedad, entra en México, que es un ambiente mucho más seco, pero como viene viento también del norte y genera esa vaguada de inestabilidad, luego humedad más aire frío del norte genera inestabilidad en toda esta área
que estáis vosotros observando, pero es porque la corriente del chorro subtropical trae viento del Pacífico húmedo que al chocar con este viento más frío y más seco genera esta inestabilidad en toda esta área que estáis viendo aquí. Eso lo podemos ver aquí también perfectamente. Vamos a ver, perdonad un momentito, vamos a ver si lo podemos ver aquí en Windy. Ahora vamos a ir al mapa de viento, y si vamos al mapa de viento, vamos a poner el mapa del viento, sí, lo he puesto bien, vamos a ir a 300, aquí. Fijaros, este es el mapa del viento a 9000 metros de altitud. Daros cuenta cómo aquí tenéis la corriente de chorro subtropical. Fijaros qué bien está dibujada. Fijaros aquí, esta es. Ahí la tenéis, atravesando todo el norte de México. Daros cuenta que aquí los vientos, por ejemplo, en esta área, son vientos de 150 kilómetros por hora. Estamos hablando de 9000 metros de altitud. Pero daros cuenta cómo todo está explicado. Daros cuenta cómo todo encaja perfectamente con este mapa que vosotros habéis visto aquí en Conagua. Hemos visto que hay un canal de baja presión, hemos visto que hay un frente frío en superficie, hemos visto que en niveles medios hay una zona de estabilidad en el Golfo de México, hemos visto que hay dos vaguadas, una aquí y otra aquí, aunque es la misma, podríamos decir, están las dos interconectadas, y que esto es producido porque hay viento o masas de aire frío que entran desde el norte y llegan hacia la zona del norte de México, y que junto con el viento o la masa de aire del Pacífico que arrastra la corriente subtropical hace que haya más humedad y que al mismo tiempo aquí se genere más inestabilidad. Luego, por lo tanto, si nos vamos incluso aquí al mapa de humedad, fijaros que si nos vamos al mapa de humedad, aquí tenéis a 9000 metros de altitud como la corriente de chorro subtropical, fijaros cómo trae humedad. Aquí lo veis a niveles altos del Pacífico, trae un ambiente más húmedo en toda esta zona, por eso están estos colores azules, porque aquí hay más humedad. Aquí está el tiempo más seco, porque es aire frío del norte que viene de los Estados Unidos, no viene del mar, viene del continente, y luego por lo tanto el aire está más seco. Luego por lo tanto veis cómo se junta todo, la humedad con el aire más frío, más seco, genera ese ambiente de inestabilidad que hay ahora mismo en toda esta área. Y daros cuenta que al mismo tiempo esto se va a ir acrecentando a medida que este frente frío número 12 se vaya activando cada vez más. Vale, ya hemos interpretado por lo tanto este mapa, hemos interpretado perfectamente este mapa y hemos visto cómo en Windy, si vamos a las diferentes capas, entonces podemos interpretar los diferentes signos meteorológicos que aparecen en estos mapas. Recordad que Conagua, cuando nos hace estos mapas, lo que hace es, no es que confunda ni mucho menos, son mapas más complejos, porque lo que hace es que te pone los signos meteorológicos de la superficie a niveles medios y a niveles altos. Entonces, claro, eso hay que saberlo interpretar un poquito mejor, y por eso estos mapas son más complejos. Este mapa es mucho más sencillo, porque aquí lo único que te dice es dónde están los frentes fríos, las zonas de alta presión, las zonas de baja presión, y ya está, y no te dice mucho más. Bueno, dicho todo esto, vamos a hablar un poquito del frente frío número 12, si os parece, brevemente, porque tampoco parece que vaya a ser muy importante este frente frío. Aquí veis el frente frío número 12, lo veis perfectamente dónde va a estar situado para hoy a lo largo del día, cómo se va a ir desplazando por toda esta zona, que por cierto, fijaros qué interesante es lo que nos dice Conagua. Nos dice Conagua que hoy va a estar aquí. Mañana va a descender un poquito y va a afectar más a la zona del noreste de México, como estáis viendo aquí. Pero fijaros que para el miércoles y para el jueves lo pone como frente estacionario. Es decir, cuando veis aquí estos signos de rojo, azul, rojo, azul, rojo y azul, nos indica que el frente en realidad no se mueve mucho. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que el frente no va a bajar a latitudes como por ejemplo América Central o el Caribe, no va a afectar a América Central o al Caribe, va a afectar principalmente al noreste de México, la zona probablemente del estado de Veracruz y poco más, ¿Por qué? Porque el frente es estacionario. Fijaros por qué el frente es estacionario, es decir, ¿por qué este frente no va a bajar más hacia la zona de América Central? Pues muy sencillo, porque los vientos de componente sur que veis aquí son más intensos que los vientos de componente norte que hay aquí. Es decir, estos vientos tienen más fuerza que estos y no van a dejar que el frente frío se desplace hacia latitudes más hacia el sur.
Cuando por el contrario el viento o el aire, la masa de aire viene impulsada por vientos fuertes del norte, entonces sí que empuja el frente frío hacia el sur, pero no es el caso. Veis que de hecho, si vamos viendo un poquito cuál va a ser las perspectivas que tenemos para este frente, veis cómo para mañana va a afectar a la zona de por ejemplo, pues del estado de Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, en la zona de San Luis Potosí, como veis aquí. Es decir, que va a afectar un poquito más a esta zona, pero tampoco, fijaros cómo el frente en realidad tampoco entra en el Golfo de México de forma definitiva. Fijaros que lo máximo que va a hacer es para el próximo miércoles quedarse prácticamente por la zona del norte de la península de Florida, y veis cómo en realidad el frente luego ya se desplaza y no va a entrar. Es decir, el frente se va a quedar estacionario. Aquí lo veríais, en este caso estaría el frente aquí ya para el próximo jueves, sería el frente más o menos así, y por lo tanto el frente no va a afectar de forma notable a las áreas pues de México o de América Central. En resumidas cuentas, si vemos la acumulación de lluvia que nos espera para los próximos días teniendo en cuenta este frente, pues veréis que para las próximas 24 horas principalmente el frente va a afectar, como veis, a la zona del sur de los Estados Unidos. Si ponemos el modelo ICON igual, si ponemos para 2 días, veis que puede ya afectar algo más a la zona del este de México. De hecho, el modelo europeo sí que lo señala un poquito más en 3 días, cómo esta área puede verse más afectada, pero veis que tampoco se esperan lluvias realmente importantes. Donde se esperan lluvias más importantes, como veis, es en la zona del norte del Golfo de México, al sur de los Estados Unidos. Pero lo que es en la zona de México tampoco se ve. Aquí sí que va a afectar más las lluvias a la zona de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, pero es debido al flujo del viento, de los vientos alisios que vienen cargados de humedad y que chocan contra las costas de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, pero no por el frente frío, no por el frente frío ni mucho menos. Y luego, por otra parte, si veis el mapa de temperaturas, pues tampoco en realidad el mapa de temperaturas va a sufrir un gran cambio. Es decir, que este frente frío número 12 no se espera que genere un descenso de temperaturas que sea notable. Hoy, por ejemplo, lunes, como estáis viendo aquí, las máximas, evidentemente, en la zona de Chihuahua, en la zona de la sierra, son frescas, pero daros cuenta que tampoco van a bajar de forma excesiva para el martes. Bajarán un poquito en la zona del este, noreste de México, pero daros cuenta que ya para el miércoles y jueves vuelven a subir otra vez las temperaturas. Luego este frente frío en realidad no va a generar un cambio de tiempo muy importante en toda la zona de México o de América Central o del Caribe. Así que bueno, este vídeo me ha alargado un poquito más, pero creo que ha sido muy interesante conocer un poquito cómo funcionan todos estos mapas meteorológicos, saberlos interpretar, puesto que realmente nos ayuda a entender mucho mejor por qué el tiempo en superficie es como es. Y es por todos estos factores que hoy habéis aprendido y que aquí lo vemos perfectamente dibujado en Conagua, un mapa extraordinario, muy bien hecho, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Y este otro mapa, pues mucho más sencillo, que es un mapa simplemente de superficie, que nos permite conocer por dónde están los huracanes, dónde están los frentes fríos, pero solamente a nivel de superficie. Como siempre, gracias por seguirnos, espero que este vídeo os haya gustado mucho, nos lo decís en los comentarios, por favor, y nos vemos en próximos vídeos.